Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Echagüe, esta vez, ¡qué entusiasmo! Esta vez convocado por Miguel. Miguel nos ha pedido que hablemos de una película del año 1999, una película dirigida por Charles Brand, una película con Jack Maturin, Debra Mayer, Nicholas Ward, entre otros, una película titulada Blood Dolls y con la postilla puesta en España de La venganza de los muñecos. Una vez más, Miguel, muchísimas gracias. Eres un gran proveedor de películas maravillosas, de los cuales todos hemos oído hablar e incluso adoramos, y después tenemos estas otras películas que podríamos considerar que son otro cine. A veces se nos va la mano con el término de serie B. O sea, cualquier película con pocos medios o con menos medios de lo habitual y ninguna estrella en el reparto, ya decimos instantáneamente, esto es serie B. Y además con desprecio, cuando la historia nos ha enseñado que se pueden hacer maravillas con 4,5 € y un par de buenas ideas. Aclarado eso, Blood Dolls es serie B del género de terror. Más concretamente, yo creo que ya si nos ponemos técnicos, lo más correcto sería definirla como un direct to video o directamente al videoclub, que es un concepto ya extinto por desgracia. Blood Dolls no es una buena película, o sea, más bien lo contrario. Ahora bien, es una de esas películas que tiene cosas divertidas. O sea, es el tipo de producto, por otro lado, también muy honesto. Es decir, no engaña a nadie. Tú ibas a un videoclub, en este caso a finales del siglo pasado, veías esa carátula, que espero que veáis en la portada del vídeo, veías el título de Blood Dolls, veías La venganza de los muñecos, digamos que muy engañado iba a tener que estar uno para no saber dónde se metía, ¿no? Hoy toca también hablar por encima de esta productora de Full Moon Pictures. Y hablar de ellos es posiblemente hablar del cine más trash de los años 80. O sea, si una película de John Carpenter de los 80, salvo La Cosa y alguna otra más, os puede parecer de muy bajo presupuesto, lo de Full Moon ya era directamente de traca. Vamos a decir que es cine de terror independiente. Y si hay que agradecer que por lo menos en su caso no tiraban necesariamente del éxito del momento para hacer un plagio barato, los llamados rip-offs, es verdad que solían tirar o apostar por ideas muy descerebradas en algunos casos, pero eso sí, reconozcámoselo, originales, ideas originales. La cabeza visible de esta productora, que fue creada en 1988, es el director que nos ocupa hoy y que es Charles Brand, que es todo un correcaminos de la serie B. Una de sus películas más conocidas es Trancers, algunos la conoceréis, Guardianes del Futuro en España, en la que se mezclaba terror, ciencia ficción, viajes en el tiempo y zombies. O sea, todo eso que nos gusta estaba metidito ahí en Trancers. Otra cosa es que la película luego estuviera más o menos bien. Sin embargo, la franquicia estrella de Full Moon Pictures era Puppet Master, maestro de las marionetas, con ninguna relación, por cierto, con la canción de Metallica. El amo de las marionetas, el maestro de las marionetas. A ver, un poquito de rip-off, en este caso sí que era aquel Puppet Master. De hecho, la frase promocional de aquella película era "This is not a child play". Esto no es un juego de niños, en referencia a Child Play,
que era el título original que llevaba la película de Muñeco Diabólico, las películas de Chucky. Pero el eslogan era acertado, porque la verdad es que metía más sangre y metía más sexo en general. Es una película divertida que el Puppet Master, creo que hicieron más continuaciones, yo solamente he visto la primera, y en algunos círculos está considerada una obra de culto del género de terror. Y aquí vamos a la raíz de este cine. Más de 10 años después, Charles Band, me llamo Brand, antes me parece, marca, Charles Band, guionista de aquel amo de las marionetas, estrena la película que nos ha pedido Miguel, Blood Dolls, las muñecas sangrientas. Una película, hay que decir que es meramente alimenticia, para ver si se rascaba por ahí unos cuantos dólares. Una película con actores, en algunos casos, muy mejorables. Es una película también que se le notan las hechuras y ciertas deficiencias en lo técnico. De hecho, técnicamente, una película como El amo de las marionetas, Puppet Master, es mucho mejor que esta. Que, a su vez, también en una película de estructura, o mejor dicho, de realización algo plana y se notaba casi televisiva por momentos. La fotografía de esta película de Blood Dolls también es plana y más propia de un plató de la tele de finales de los 90. El argumento en general y algunos personajes, y luego lo veremos, no tienen ni pies ni cabeza. Ahora bien, dicho todo esto, que sé que es muy malo, de Blood Dolls, esto es una película de Full Moon Pictures. Aquí de lo que se trata no es de que un señor calborota se ponga delante de una webcam y diga que esto es un subproducto y airé así la cabeza con pedantería e indignación. Porque esto que os acabo de decir ya lo sabemos todos. O sea, aquí cuando una película así se lanza es para que el público vea muertes sangrientas y algo de sexo light, vamos a decir, bueno, dependiendo de los gustos y de las apetencias de cada uno, y de sexo totalmente gratuito, en todo caso. Esto es así. No os digo que sea lo que me guste a mí, sino como lo veo que es. Es decir, hacer un análisis de una película así desde un punto de vista técnico o incluso de guión, yo creo que está de más en este caso, no se sostiene. Yo creo que al final eso es lo de menos. Esto es más que una fiesta, que me parecería excesivo calificarlo así. Es ante todo una juerga, una juerguecita, en la que la principal razón de ser es saber cómo y de qué forma sanguinolenta van a ir cayendo uno a uno de los personajes a través de unos muñecos que son más o menos así de grandes. Y se trata sobre todo de ver si te puedes sorprender con todo eso y, por encima de todo, de que te divierta. Lo consigue en mi caso la película, tengo que decir que a medias, bastante a medias. Hay cosas que me han hecho gracia, que me han hecho mucha gracia por lo descerebradas que son, y otras no tanto. Es verdad que me ha hecho más gracia de la que me esperaba, o sea, me lo he pasado mejor de lo que creía, justo antes de ver la película. Pero, así que, es verdad que en términos, es decir, esta falta de vergüenza que tiene la película y de pretensiones y de no querer aparentar más de lo que es y algunos detalles que de demenciales resultan graciosos, me hacen valorar la película o acercarme a ella con cierta simpatía. Lo cierto es que es verdad que en términos cinematográficos me parece más bien tirando al suspenso, ¿no? Y de ahí mi calificación de 2 estrellas para este Blood Dolls. En este caso, como os decía, el argumento es casi secundario aquí. Aquí de lo que se trata es de disfrutar, entre comillas, con las muertes de la película. Tiene un punto de partida muy parecido al de Puppet Master, aunque argumentalmente, y no lo sé con certeza, porque ya os digo, no he visto la saga más allá de la primera, no tiene conexión con aquella, pero sí que cuenta con un planteamiento similar. Es decir, como ocurría en Puppet Master, Blood Dolls empieza con un in media res, es decir, como si la trama ya estuviera avanzada. En este caso, 2 abogados
que acuden a la mansión de un cliente, un excéntrico millonario de nombre Travis, que sin que se nos digan los motivos al principio, se esconde debajo de una careta de látex bastante truculenta. Es el tipo de punto de partida que resulta interesante porque a su manera te obliga a poner las neuronas en funcionamiento. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Quiénes son esos tíos? ¿Quién es este tío de la careta? ¿A qué se dedica? ¿Qué es? Etcétera. Podríamos definir a este Travis como una suerte de ingeniero biológico, una variante de aquellos Mad Doctors del Hollywood clásico. La cuestión es que aquí lo que ocurre es que tiene una serie de socios y esos socios, antiguos socios, le traicionan. Y lo mollar del asunto es que se va a vengar de ellos a través de su más reciente creación. Un trío de muñecos asesinos realizados o manufacturados a través de personas reales, reducidos a su más mínima expresión. Una suerte de jibarización, para entendernos, si es que se entiende. Esto es lo que ofrece la película. Y a partir de aquí, si os parece, los detalles que quiero resaltar. Un detalle es que este hombre vive con, bueno, básicamente dos personas a su servicio. Un matón con la cara pintada tal cual puede ser la del Joker, además peinado para atrás, o sea, se asemeja bastante al look de... Iba a decir el último Joker, el Joker de Joaquín Phoenix. Vive con este tío, con este matón, y con un enano, con una persona con enanismo. Esto me ha recordado un detalle, por cierto, de Vivir rodando, una película, la vi hace 1000 años, de cine dentro del cine, una película de Tom DiCillo, en la que un actor, y creo recordar que es Peter Dinklage, se quejaba a su director, que era Steve Buscemi, en un rodaje que cada vez que había que representar un sueño en una película, se echara siempre mano de él, de los enanos. Oiga usted, ¿por qué si somos tan reales como tú, no? Pues eso ocurre un poco en este Blood Dolls. Pero dentro de todo el delirio hay uno aún mayor, y es que este Travis tiene, sin que sepamos muy bien por qué, esclavizada a una banda de rock de chicas a las cuales las hace tocar porque en el momento en que paran, o si no obedecen sus órdenes, les suelta una suerte de descargas eléctricas. Uno que tiene debilidad por las bandas femeninas de rock alternativo y además, sobre todo las de aquellos años de los 90 y finales de los 90, tipo Courtney Love, tipo Hole, etc. Muchas otras. El detalle a mí me hace gracia. Al principio, me hace gracia al principio, luego ya cansa un poco, pero tienen alguna cancioncilla que no está nada mal en la película. Por cierto, este Travis, el millonario, como os he dicho, vive oculto bajo una máscara. ¿Por qué? Porque está literalmente jibarizado él también. Porque su madre estaba loca y se empeñó en hacerlo crecer en una botella. De ahí después que él haga cosas parecidas. Tenemos aquí, más que un millonario excéntrico, un Mac Doctor de cine clásico, pero bueno, llevado al delirio. Si todo esto os parece demencial, decídmelo, de verdad. Ahora en serio, luego hay que verlo también. Contado pierde muchísimo, sobre todo contado por mí. Contado pierde, ese es mi lema en la vida. Pero, o sea, el tema es cachondo, en definitiva, lo que nos cuenta la película. Muy gore no es, tengo que decir. Por eso no os asustéis. De hecho, lo más desagradable os diría que lo vemos al principio. Para mí, por lo menos, cuando este hombre ata a una silla a uno de esos abogados que han ido a visitarle y una especie de taladro automático empieza a dar cuenta de él. La otra abogada está atada, le salpica mucho la sangre y tal. Bueno, emociones fuertecillas sin que uno, que al final es muy sensible al tema de la sangre, se ofenda demasiado. El tema de los muñecos, y esto sí que tengo que decir que me ha decepcionado un poco, teniendo en cuenta el buen precedente que tiene el sello de Full Moon Pictures y concretamente el tema de la película que os he comentado, ¿no? Del amo de las marionetas. En aquella se hacía, hay que decir, un uso muy resultón de la técnica del stop motion, el ir grabando fotograma a fotograma un objeto, en aquel caso los muñecos, de tal forma
que luego a través del montaje eso parece que tiene vida y autonomía. Es el tipo de efecto que encontramos en infinidad de películas clásicas de cine fantástico. Ojo, un truco económico pero difícil de ejecutar con maestría, sobre todo cuando hay bajos presupuestos, como es el caso. El maestro de este tipo de animación fue sin duda Ray Harryhausen, ¿no? En tantísimas películas de aventuras, ciencia ficción y terror, sobre todo de los años 50. Sin embargo, aquí no vemos ese tipo de efecto. Entiendo que aquí prescindieron de él, quizá, o una de dos, o por ser algo que pudiera parecer, o que de hecho lo era, anticuado, o bien porque cuesta bastante trabajo que salga bien. Es un error para mí que hayan prescindido de esa animación tan tradicional, porque creo que le habría dado a la película un aire retro simpático. No sé bien qué se habrá utilizado en este caso para dar vida a las marionetas de Blood Dolls, si será el típico hilo invisible, el hilo de mago que se utiliza en los trucos de magia, o exactamente qué es. Eso hace, por otro lado, también que las marionetas, por lo menos para mí, tengan menos gracia que las que podíamos encontrar en Puppet Master. Aparte también de que tienen como menos vitalidad. Y es verdad que a nivel de diseño tampoco son especialmente carismáticas. Tenemos a la que yo por lo menos llamaré la Geisha, que es la otra abogada asiática superviviente, a la que Travis ha empequeñecido y también ha jibarizado. Tenemos a otro como con pinta de payaso y luego tenemos a otro calvo y musculoso. No tienen tanto carisma ni la expresividad de aquellos otros muñecos que había hecho la productora, pero bueno, podemos decir que al final cumplen con su cometido. Aquí un pequeño receso para hablar de la música, porque es una petición expresa que me ha hecho Eduardo. Está compuesta por Riccardo Bisetti, un compositor que yo por lo menos solo he encontrado 2 títulos en su haber, que es este Blood Dolls y luego otro más de otra película todavía más ignota. Yo de todo lo que escucho de la banda sonora, aparte de la primera o la segunda canción que tocan las chicas enjauladas, yo me quedo con mucha diferencia con el tema principal, el que escuchamos justo al principio de la película. Porque luego el resto de lo que escuchamos, no lo sé con certeza, pero me da que están hechos a golpe de MIDI y de sintetizadores, simulando cuerdas, que eso es verdad que era muy resultón, salía muchísimo más barato por motivos obvios que tener instrumentistas y no digamos ya una orquesta, pero es verdad que es un tipo de música que ha envejecido bastante mal. Pero me parece muy simpático y mucho más elaborado el tema principal de esta película, de Blood Dolls. Tiene ese aire juguetón que tenían las películas de Puppet Master, ese aire como de broma macabra, como de nana infantil siniestra, que también se ajusta al terror de la serie B y no digamos ya al terror protagonizado por ese subgénero de muñecos asesinos, con ese componente de inocencia, pero a su vez también con un componente muy siniestro. Luego, ya os digo, para mi gusto, demasiadas canciones. No son demasiadas, pero sin embargo son demasiadas. Canciones del grupo de chicas, aunque la primera, que es bastante punky, me ha gustado mucho. Lo del taladro que os decía antes, que ocurría, la verdad es que pone ya el listón alto en la película, en lo que se refiere a la violencia. Y algunas de las muertes que vamos a ver a continuación, bueno, son casi más divertidas algunas cosas que suceden en torno a ellas y no tanto las muertes. Uno de los muertos es interpretado por... uno de los muertos, ya le he matado directamente. Uno de los personajes es interpretado por Nicholas Worth, que es posiblemente el actor con mejor currículum de toda la película. ¿Quién es Nicholas Worth? ¿Quién es este tío? ¿De quién nos estás hablando, Echagüe? Os preguntaréis. ¿Os acordáis de esa mole calva que al principio de El Sargento de Hierro se pelea con Clint Eastwood en la cárcel después de intercambiarse piropos? Pues ahí tenéis a Nicholas Worth, un secundario de aquellos que todos han visto alguna vez en su vida, cuyo rostro te es familiar, pero de los cuales nunca te sabes su nombre. Apareció también en Darkman, me parece. Aquí viene, y lo nombro, y por eso nombro a este hombre,
aquí viene una frase que es de esas por las cuales se me hace simpática la película. El mayordomo, el de la cara de Joker, acompaña a los muñecos a cargarse a este Nicholas Worth, uno de los enemigos de su jefe, de los que le han traicionado. Entonces va el mayordomo, coge por la espalda a uno de seguridad por detrás y le suelta mientras le está ahogando hasta la muerte. Conozco a dos clases de personas, los que se mean en los pantalones cuando les matas y los que no. Veremos a qué clase perteneces. O sea, se lo carga y añade, vale, perteneces a los que se mean. O sea, aplauso gordo. Y de verdad, lo digo sin ironía, de verdad, me ha hecho gracia. Y eso está puesto ahí para que nos haga gracia. Y de hecho la película tiene más chistes que no comento, quizá porque no me parecen tan reseñables, pero este en concreto sí que me ha encantado. Si alguna vez tengo... Bueno, no lo voy a decir. No voy a confesar aquí lo que haría en el caso de que me enajenara y quisiera ahogar a alguien por la espalda. Pero vamos, esta frase, utilizadla. Después viene otro detalle que me ha parecido tremendo. En estas muertes, por cierto, la policía ni está ni se le espera, pero... el guionista, en este caso el propio Charles Band, se ve obligado a dar algo de plausibilidad a la trama. Quieren cargarle el muerto a alguien y lo quieren hacer pasar por un crimen pasional, el de este hombre, el del hombre calvo. Entonces el mayordomo le dice a su jefe, a Travis, que a tal fin ha matado a un, y cito textualmente, un vagabundo homosexual que pasaba por la zona. Coges a un indigente, es terrible, pero venga, vale, aceptamos barco, pero homosexual. O sea, ¿cómo ha sido ese casting, no? Quiero decir, el casting para elegir a ese mendigo en concreto. O sea, ¿cuánto tiempo has tardado en dar con alguien que cumpliera esas dos condiciones del perfil? O sea, no se dan más detalles, vale, pero o sea, es algo que a mí me habría gustado ver. Quieren hacer pasar que ha sido un crimen pasional, dando a entender que el personaje de Nicholas Worth era homosexual. En fin, tremendo. A tenor de esto último, digamos que la película, como os habréis hecho a la idea, muy políticamente correcta, a ojos de hoy no lo es. Y tiene además un detalle que se convierte en una broma recurrente acerca de otra de las personas de las que se quiere vengar Travis. Me estoy refiriendo a ese hombre casado con una mujer con la que practica de forma recurrente el sadomasoquismo. Pero no es algo que veamos una o dos veces. Prácticamente cada escena en la intimidad de la pareja es una escena de sadomaso. O sea, yo me considero una persona de mente abierta, pero yo creo que esto ya es vicio. O sea, es que el tío duerme a los pies de la cama como si fuera un caniche. En todo caso es interesante la parte femenina de esa pareja. El personaje femenino de la película en general, el único que hay con peso, llamado Moira, porque aunque parezca al exterior como una esposa florero, en realidad es la auténtica mente pensante, porque su marido es un inútil y lo tiene domado en el sentido más animal y literal. En un momento dado, ella se pregunta, ¿hay algo en este mundo más patético que un hombre? Creo que no. Igual que antes os he dicho el detalle de que hoy se ahorrarían posiblemente eso del mendigo homosexual, os digo que es de signo contrario, vamos a decir, esta misma frase pronunciada hoy de ¿hay algo en este mundo más inútil que un hombre?, pronunciada en prime time y explota Twitter, es decir, lo tienen que cerrar. Pero os decía que es interesante, de algún modo, el giro que da el argumento. Este Travis es un cabrito, ¿vale? Y en teoría es muy listo. Sin embargo, esta Moira se cree más lista que él y lo va a querer demostrar. De hecho, se las apaña para que Travis mande a sus muñecos y se carguen a su esposo. De las muertes del elenco principal, esta es posiblemente mi muerte favorita. Y cómo no, este pobre hombre va a morir en uno de los juguetitos de sadomaso que los carga el diablo y con los que se suele divertir con Moira. Le deja ahí
en una especie, es que no sé exactamente lo que es, no estoy disimulando, os confieso mi ignorancia en el sadomaso, es una especie de lecho de alambres vertical que que puedes ir tensándolo al cuerpo a través de una manivela y se supone que con el dolor pues te da gusto y renín, o por lo menos eso dicen los expertos en el tema, ¿no? Se supone que debe dar mucho placer, a no ser que le den al máximo a la manivela, que es lo que hacen los muñequitos, en este caso, hasta provocarle pues la muerte. No, se supone que por aplastamiento de algún órgano vital o algo así, no sé. No se ve demasiado, pero los planitos de la rueda tensando cada vez más los alambres, a mí por lo menos se me han hecho duritos, ¿eh? Y no es precisamente lo más gore de la película. En resumen, Moira tiene una grabación de Travis en la que confiesa que ha sido él el que ha matado al marido y la va a utilizar para chantajearle. Al final resulta Moira ser una femme fatal que ni Linda Fiorentino en sus buenos tiempos. Porque además, digamos que utiliza sus armas de seducción para con este hombre, para con Travis, para el millonario feo y deforme y al que no le suponemos un currículum amoroso muy extenso. Se aprovecha de la monstruosidad de Travis y sobre todo se aprovecha de su debilidad en este campo del amor, por llamarlo de algún modo. En estos momentos de película, la pregunta que al menos yo me hacía era, ¿esta Moira cómo va a salir de esto? ¿Se va a librar o va a acabar como el resto? Al final su oferta es generosa, increíble, pero eso sí, muy generosa, le ofrece matrimonio a Travis. De tal forma que ella se convierta en su heredera, es decir, no lo hace por gusto, y poder heredar todo el pastizal. Y el otro acepta. Casados, por cierto, por el mayordomo, que recibe el nombre de Máscaro, porque es ministro de una iglesia, según nos dicen. El mismo tío que ha dicho antes de lo de quien se mea en los pantalones cuando muere, es ministro de una iglesia. Esto también, a veces la película tiene detalles que objetivamente son simpáticos, son cachondos. Sin embargo, Travis se quita la máscara, no se la había quitado delante de ella hasta ese momento. Y ella se queda horrorizada. A mí me llama la atención, vale que está jibarizado y tal, pero casi era más horrible con la máscara, pero bueno. Y ahí se venga este buen hombre de ella, manda a sus muñequitos para que practiquen con ella una acupuntura intensiva. Tiene alguna frase que no está mal en la peli. Él le dice a ella algo así como que la cara que hay detrás de tu máscara es decepcionante, porque al final tenemos eso, dos personas, una deformada, la otra guapa, que se esconden a su manera detrás de una identidad, uno avergonzado y acomplejado, y la otra también se disfraza de mujer trofeo para hacerse pasar por lo que no es, pero lo hace por mero instinto de supervivencia y sobre todo por una ambición desmedida. Aquí hay una broma que me ha parecido regulera, y es que en esta película, por cierto que a lo mejor tenía algún libro de estos, en teoría deberían estar aquí en esta biblioteca, son más viejos que la tos, los libritos rojos de Elige tu propia aventura. Aquí puedes elegir dos finales. Uno de ellos con los muñecos matando a esta mujer a agujazos, y las chicas de la banda de rock huyendo de la casa. Y luego tenemos otro final, que me ha hecho más gracia, por lo menos la introducción. El señor Máscaro nos dice en pantalla, ¿cómo soy un hombre espiritual? Prefiero este otro final. Y en ese final, cuando Travis se quita la máscara y Moira no se asusta tanto. Y dice algo así como, ambos somos unos monstruos, pero también somos muy talentosos. Es decir, estamos hechos el uno para el otro. Yo personalmente les deseo una larga vida a los dos y sobre todo un hogar lleno de monstruitos jibarizados. Y hasta aquí la crítica a la carta de Blood Dolls. Miguel, espero que te haya gustado esta crítica, la he hecho con todo el cariño, porque además es una película, insisto, yo
No quiero volver con el rollo de decir, joder, es que claro, puntúas bajo una película, la estás poniendo a parir, etcétera. Me parece una película simpática, me parece que es una película para lo que es, para echarse hora y media con amigos y bebiendo Coca-Cola. Y una película, al fin y al cabo, que, oye, tampoco hace daño a nadie. Y es horita y media que uno piensa en cualquier otra cosa menos en el mundo real. Miguel, espero que te haya gustado. Espero que os haya gustado a todos en general este vídeo. Ya sabéis, si tenéis más peticiones de críticas a la carta, no dudéis en contactar con un servidor. Un poquito más abajo las instrucciones. Para hacerlo, un poquito más arriba, bien os podéis suscribir, bien os podéis unir. Nos seguimos viendo, el careto por aquí si así lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción, siempre en kioscos. Hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.